Génesis, clase 6, audio 4. Muy bien, seguimos aquí en el capítulo 29 de Génesis. Estamos viendo aquí la historia de Jacob, ya en Aram, habiendo trabajado 7 años como dote para poder casarse con Raquel. Y bueno, habíamos visto que esos 7 años pasaron rápidos para Jacob, él estaba enamorado. Así que vamos a continuar la lectura desde el versículo 21. Dice así: Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, pues mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Bueno, entonces aquí vemos cómo Jacob va a recibir el mismo engaño que él hizo, ¿no? Él va a ser engañado de esta manera tremenda, y él le va a decir ahí a Labán: ¿por qué me has engañado? ¿No? Hizo pasar a Lea por Raquel. Ahora vamos a pensar cómo lo logró, pero él hizo pasar a Lea por Raquel. Él también se había hecho pasar por Esaú y había engañado de la misma manera a su padre, ¿no? Y la verdad es que está escrito, ¿no?, que vamos a segar lo que cosechamos en la vida. Lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y ahí lo estaba sufriendo Jacob. Pero ¿cómo pudo haber pasado esto? ¿No? Ahí Labán va a pergeñar esta situación. Dice que él hizo banquete, era la costumbre hacer banquete. A veces los banquetes duraban varios días, pero ahí en la noche de bodas, cuando finalmente se iba a consumar el matrimonio, de alguna manera Labán va a hacer pasar a Lea por Raquel. Bueno, la costumbre era que la novia debía estar velada, debía tener un velo todo el tiempo en ese momento, hasta que estuviera a solas en el cuarto con su esposo, ¿no? Y de alguna manera, no sabemos si la obligó. La autoridad del padre era absoluta en aquellos días. Pudo haber sido que la haya obligado a Lea, o pudo haber sido que Lea accedió. Es mucho más probable lo segundo, ¿no? Es muy difícil pensar que Lea hizo esto obligada, ¿no? Pero de cualquier manera, ahí Lea se hizo pasar por Raquel, ¿no? Y no sabemos si quizás utilizó el tema del alcohol, como había pasado muchos años antes en Lot, con sus propias hijas. Quizás lo recuerden, ahí estuvimos viendo ese tema. Pero de alguna manera Labán logró que Jacob no supiera que estaba con Lea y no con Raquel. Y recién a la mañana siguiente él se descubre, ¿no? Y me imagino lo que habrá sido eso. Terrible, imaginémonos esa situación para Jacob, ¿no? Él va a ir ahí a increpar a su suegro, le va a decir: ¿por qué me has engañado? Yo te serví por Raquel. Y la excusa que da Labán es medio da risa, no, es que no se acostumbra así. En nuestro lugar, primero es la mayor, se tiene que casar la mayor y después la menor. Quizás esa era la costumbre, no estamos seguros, pero si hubiera sido la costumbre, se tenía que haber enterado de esto Jacob hacía 7 años. La verdad es que Labán estaba usando sus tretas, él estaba vendiendo sus hijas como mercadería, estaba ahí diciendo: bueno, ¿cómo puedo lograr tener que este hombre siga siendo un siervo mío? Y pergeñó esta situación, ¿no? Sin ningún escrúpulo, y le dice: bueno, vos querés a Raquel, perfecto, vas a tener que trabajar otros 7 años, y vas a tener también a Raquel.
Y Jacob, entre la espada y la pared, accede, y entonces él va a tener que trabajar otros 7 años por Raquel. No significa que él tuvo que esperar 7 años más por Raquel. Lo que dice el texto es que Raquel le fue dada inmediatamente, o sea, casi al mismo tiempo que Lea, o a los pocos días tal vez, pero que él tuvo que quedarse 7 años más, o sea, trabajar como siervo 7 años más para hasta cubrir la dote de Raquel, ¿no? Y entonces ahí tenemos esa situación que se iba a plantear en la vida de Jacob, la cual iba a sufrir el resto de su vida, pero no solo de Jacob, también de Raquel, de Lea, ¿no? de la familia en sí. Una situación triste, por supuesto, no acorde a la voluntad de Dios. De por sí ya la poligamia era algo que sabemos que es algo que Dios condena, ¿no? Aunque era permitido en aquel tiempo, inclusive en la ley Dios lo permitió. Pero bueno, sabemos que eso siempre va a traer malos frutos. Pero más allá de la poligamia, que ya era malo en sí mismo, acá el agravante eran que Raquel y Lea eran hermanas, ¿no? Y eso lo hacía particularmente perverso. Más adelante en la ley, cuando se establezca la ley, eso iba a estar prohibido, o sea, va a estar expresamente prohibido. En Levítico 18:18 dice: no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. O sea, iba a estar prohibido, no en este tiempo, pero cuando se establezca la ley de Moisés iba a estar prohibido. O sea, no vas a tomar a una mujer y a su hermana haciendo que sean rivales. O sea, era una situación muy triste, ¿no? Si Lea accedió a eso, ella ahí también engañó a su propia hermana. Y si fue el padre, bueno, el padre ahí comerció con sus propias hijas, después se lo iban a hacer notar, años después, ¿no? Entonces ahí tenemos esta situación que era difícil de solucionar. ¿Qué podía haber hecho Jacob una vez engañado? Podía haber rechazado a Lea, tal vez, pero en ese caso Lea ya no podría ser esposa de nadie, porque la costumbre era que si ya había sido dada y ya había consumado el matrimonio con Jacob, ya no podía ser dada a otro hombre. Podía haber rechazado a Raquel y decir, bueno, ahora mi esposa solo es Lea, tal vez era mejor. La verdad es que él amaba a Raquel. Toda situación ya era difícil, ¿no? Dios iba a obrar de esta manera para trabajar en la vida de Jacob. Quizás Jacob ahora estaba entendiendo lo que habrá sentido Isaac o lo que habrá sentido Esaú, ¿no? Cuando él fue el que cometió ese engaño. Muy bien, vamos a leer unos versículos más. Dice el versículo 31. Y vio Jehová, perdón, el versículo 30, leemos. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán a unos otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Bien, los problemas comenzaron inmediatamente, ¿no? Ya el inicio de un matrimonio a veces condiciona el futuro del matrimonio, ¿no? O afecta al menos, ¿no? Si Lea accedió a esto, bueno, ella misma se expuso a una situación muy penosa, ¿no? Porque ella no era la amada, era su hermana. Y de repente, si ella quiso suplantar a su hermana, ahora resulta que también su hermana era esposa de Jacob, y ahora resulta que ella era menospreciada y su hermana era la amada, ¿no? Y eso quizás en la vida de Lea fue todo un drama en su vida, lo vamos a ver ahora en los versículos que siguen, pero Dios ahí va a actuar y va a tener misericordia también de Lea, ¿no? Y entonces dice que Lea va a tener hijos y que Raquel era estéril. Seguimos leyendo, versículo 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción y ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque me ha dado a luz 3 hijos, y por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová,
Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Muy bien. Entonces acá tenemos ahí Dios en la situación de una mujer amada, la otra mujer menospreciada. Eran hermanas entre ellas, Jacob en el medio. La cuestión es que Dios le va a dar, por misericordia, va a dejar que Lea sí tenga hijos, ¿no? Y vemos ahí la idea fija en el corazón de Lea, ¿no? Dice que nació Rubén y ella dijo, bueno, ahora me va a amar mi marido porque tuve un hijo, ¿no? Y después va a nacer Simeón y va a decir, bueno, dice que Dios la oyó porque era menospreciada, lo llama Simeón, y el tercer hijo es Leví, y dice, bueno, ahora se va a unir mi marido conmigo, porque me ha dado a luz 3 hijos, ¿no? Y cada hijo era la esperanza de Lea, era que Jacob la amara a ella, ¿no? Y imagino lo que habrá sido, ¿no? Las hermanas rivales. Y Jacob en el medio, y eso va a ser una constante en la vida de ellos, ¿no? Y finalmente, en el cuarto hijo, que es Judá, por primera vez Lea dice, esta vez alabaré a Jehová, ¿no? Quizás ahí pudo, finalmente Lea, al nacer Judá, pudo entender que tenía que alabar a Dios, ¿no? Y que ya no podía estar solamente pensando en que si Jacob la amaba o no la amaba, ¿no? Y bueno, Dios es así, ¿no? Dios puede suplir aquello que no obtenemos de las personas que deberíamos obtener, ¿no? Dios es aquel que puede satisfacer lo que otras personas deberían ofrecer, ¿no? Y entonces ahí Lea pudo decir, a pesar de todo, de que mi marido no me ama y aparentemente no me va a amar nunca, bueno, Lea pudo decir, voy a alabar a Jehová, ¿no? Y realmente eso es una lección también que podemos tomar. En Dios es el que puede suplir toda necesidad. Dios es aquel que, como dice la palabra de Dios, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá, ¿no? Y eso es lo que también vemos acá. La situación era muy triste, ¿no? Y más allá de esto, más allá que Lea pudo haber tenido responsabilidad, lo cierto es que ella fue la menospreciada y Dios tuvo misericordia de Lea. Y lo que podemos también entender es que, si bien después Raquel sí iba a tener hijos, pero entre estos hijos que leímos recién está Judá, del cual iba a venir el Señor. O sea, el Señor, el Mesías, iba a venir de Lea, no de Raquel. Pero también está Leví, del cual iba a venir todo el sacerdocio. O sea, las dos tribus más importantes en un sentido de sacerdocio y la tribu real iban a venir por medio de Lea, ¿no? Y en eso vemos también la misericordia de Dios. Así que bueno, vamos a parar acá y pensamos en esta historia familiar que va a empezar, que ya es muy difícil y que sin embargo Dios permite que sea de esta manera, porque bueno, Dios iba a hacer su obra en la vida de Jacob, ¿no? Y Dios tiene formas curiosas de obrar, pero claro, esto fue todo consecuencia del carácter, de la forma en que también Jacob obró en su propia vida. Así que no olvides, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.